preparados para dar inicio con un informe y llevarles las noticias más destacadas de este día. La marcha de los merideños que tuvo como destino el Ministerio Público, las declaraciones de representantes del Movimiento 13 ante la detención de su dirigente Carlos Ramírez, la jornada de recolección de insumos y medicamentos organizada por los estudiantes de medicina de la ULA y la visita de María Corina Machado a la zona del Mocotíes son algunas de las informaciones. También desde tempranas horas de la mañana de este jueves, vecinos de los sectores Puente La Pedregosa, La Floresta, La Humboldt, Los Próceres y Ejido cerraron el paso vehicular como medida de protesta, asegurando que es en contra de las medidas implementadas por el gobierno nacional. Este jueves los merideños marcharon desde la Plaza de Milla en una protesta pacífica, realizada también en contra de las acciones del gobierno nacional. La sociedad civil de Mérida y los estudiantes universitarios, una vez más, salieron a la calle en forma pacífica para marchar exigiendo la libertad de los bachilleres detenidos hoy presos políticos, entre ellos Carlos Pancho Ramírez. Vimos cómo ayer de manera arbitraria le impusieron un defensor público, que eso era una decisión de él, si él quería un defensor público o un defensor privado. Gracias a Dios él renunció a esta defensa y el foro penal pudo entrar a constatar cómo estaba Carlos Ramírez. Por eso es que nosotros vamos a continuar en la calle. Esta gente con esta represión lo que está buscando es que la gente continúe en la calle de manera activa como ha estado y de manera pacífica. Este muchacho que es sano, que es de su casa, pero con una fuerza inquebrantable por la lucha de la democracia. El pueblo lo que necesita es comida, lo que necesita es medicina, lo que necesita es seguridad. En eso es que deberían estar enfocados y no metiendo preso a nuestra juventud. Partieron desde la Plaza de Milla con sus pancartas y consignas. Hoy nosotros denunciamos la ilegal persecución que se ha desatado contra la dirigencia estudiantil a nivel nacional, contra la dirigencia juvenil, intentando callar, intentando silenciar, intentando encerrar al mensajero, pues sencillamente el mensaje quedará, porque el mensaje está enquistado y el mensaje está impuesto en las calles. Nosotros estamos buscando instaurar un sistema de justicia y un sistema de paz, un sistema amplio, pero en el cual nosotros tengamos oportunidades. Tengan ustedes con que el pueblo venezolano seguirá luchando hasta que todos y cada uno de estos atropellos que siguen cometiendo en contra del pueblo venezolano sean pagados por quienes hoy arrebatan el futuro de los jóvenes. Nosotros como universidad tenemos que seguir dando, digamos, el impulso, porque estamos luchando por algo que consideramos que es justo, porque en realidad lo que está haciendo el gobierno con la población en general no es lo debido, y nosotros vamos a protestar de una manera cívica, pacífica y democrática como debe ser para que respeten nuestros derechos. No puede ser que el gobierno lo haya secuestrado, el gobierno lo ha tomado por la Guardia Nacional, lo ha colocado bajo una situación irregular. Esto nosotros lo denominamos secuestro porque Pancho no fue detenido sin una orden de aprehensión, Pancho no fue precitado ante un tribunal de control, Pancho tiene que ser juzgado por tribunales civiles y no por tribunales militares. La Constitución establece que las personas deben ser juzgadas en su jurisdicción natural. Pancho no es un militar, Pancho es un civil. El único delito de Pancho es mantenerse en la calle, el único delito de Pancho ha sido disentir del gobierno y tener una posición distinta a la que permanece en el gobierno nacional. La marcha, que se desarrolló en forma pacífica, recorrió algunas avenidas del centro de la ciudad hasta la sede del Ministerio Público. Narci Delgado, ULE informa. Luego de recorrer calles de la ciudad de estudiantes de la Universidad de los Andes y representantes de la Mesa de la Unidad Democrática, presentaron un documento en la Fiscalía del Ministerio Público para rechazar las recientes detenciones en las manifestaciones. Después de marchar desde la Plaza de Milla, llegaron hasta la sede de la Fiscalía en el centro de la ciudad. Una vez allí, entregaron un documento en el que dejan claro su descontento con las medidas tomadas. Una serie de elementos y argumentos en torno a lo que ha sido la más brutal represión y la persecución desmedida por parte de los organismos de seguridad y de las instituciones hoy en nuestro país. De la dictadura, para quienes hoy alzamos nuestra voz de protesta, para quienes le decimos al país y al mundo la realidad y la que estamos viviendo hoy, ante la profunda crisis social, política y económica que estamos sumergidos hoy. Reconoce la labor que está cumpliendo el Ministerio Público ante la situación actual que se tiene en el país. Convencidos de que a pesar
de que las respuestas que puedan darnos en torno al marco constitucional, que no sea lo que hoy estaba aplicado en la práctica, hoy nosotros, la voluntad del pueblo, tiene que estar enmarcada en dicha Constitución. Llama a ejercer la protesta de manera pacífica en todos los ámbitos, pero sin dejar de denunciar las irregularidades que se cometan. Entre ellos, rechazan la detención de sus compañeros. Hoy el secuestro de Carlos Ramírez, Pancho, el secuestro de nuestro compañero Vilca Fernández, de Franklin Hernández, Steven García y de todos y cada uno de nuestros compañeros presos políticos. Es preciso que los ciudadanos exijamos su actuación en contra de la tortura, las detenciones arbitrarias y el quiebre del debido proceso. Vemos con angustia cómo la represión policial, militar y parapolicial se utilizan de manera sistemática contra la protesta pacífica sin que los mecanismos y garantías constitucionales amparen el derecho de quienes protestan. Leonardo Rodríguez, ULA Informa. El Movimiento 13 de la Universidad de los Andes rechazó la presentación de Carlos Ramírez ante un tribunal militar. Luego de 2 días de su detención por parte de efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, se conoció el paradero del dirigente estudiantil y miembro del Movimiento 13, Carlos Pancho Ramírez. La audiencia de presentación fue en un tribunal militar y en el estado Lara, lo que ha generado un gran rechazo entre sus compañeros. Fue instalado dentro de la base aérea del estado Lara y procedieron a procesar a nuestro compañero, a realizarle la audiencia, donde no le permitieron que él escogiera su defensa, le asignaron una defensa pública militar y procedieron a imputarle los cargos de instigación a la rebelión y ultraje al centinela. Desde acá, desde el Movimiento 13, nosotros rechazamos este tipo de actos, denunciamos que es un proceso totalmente ilegal, un proceso viciado, un proceso arbitrario que busca que nuestro compañero se desactive en las calles, que busca que el movimiento estudiantil deje las calles. El dirigente del Movimiento 13, Rafael Mora, además agradeció las muestras de solidaridad de líderes políticos y de la sociedad civil con Pancho. La juez decidió el centro de reclusión, que es la cárcel 26 de julio en el estado de Guárico. Vamos a mantenernos en las calles de manera pacífica, de manera cívica, pero con contundencia en rechazo a las actuaciones que cometieron en contra de nuestro compañero Carlos Ramírez. Es de destacar que la audiencia de presentación estuvo a cargo de la juez militar de Mérida, Fanny Guerrero. Narci Delgado, ULA Informa. Estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes realizaron una jornada de recolección de insumos y medicamentos para atención primaria para el equipo de primeros auxilios. Esta actividad, promovida por todos los estudiantes de Medicina de la Universidad de los Andes, se realizó en el marco de la presentación del documental Winter of Fire. Los asistentes llevaron algodón, gasas, alcohol, materiales que son necesarios para brindar primeros auxilios. Aquí en la Facultad de Medicina el día de hoy hemos tenido la iniciativa, así como ha salido en otras facultades, de reproducir el documental Winter on Fire. Es un documental el cual se basa en los sucesos que se dieron en la Ucrania del 2014 y cómo el pueblo salió de la dictadura. Esto lo hacemos en base a la tensa situación que se ha visto en el país. Iniciativas como esta se dieron en pro del Grupo Primeros Auxilios ULA. Como tal, lo hacemos para recoger insumos para ellos. Sabemos la labor que están haciendo en toda la ciudad y se recolectaron muchos insumos para ellos gracias a la participación de hoy. Narci Delgado, ULA Informa. Este miércoles la dirigente del partido 20 Venezuela, María Corina Machado, estuvo de visita en el Valle del Mocotíes para solidarizarse con las protestas que se han desarrollado en días recientes en el estado Mérida. Visitó las comunidades de Santa Cruz de Mora y Tovar para llevar un mensaje sobre los cambios que indica se deben dar en el país. Respalda las acciones pacíficas que se emprendan en el territorio nacional. Hoy tienen esta disposición, esta claridad, esta lucidez, esta energía que la contagia a toda Venezuela, porque han tenido a sus padres y a sus madres dándoles el ejemplo de lo que significa ser un ciudadano venezolano. Se solidariza con las comunidades que han protestado esta semana. Rechazó lo que indica son atropellos y violaciones de los derechos humanos de los habitantes de los pueblos del interior de Mérida. He decidido venir
justo esta semana al ver todos los atropellos que han vivido en estas horas, lo que ha ocurrido, como decía, desde Pueblo Llano hasta Santa Cruz de Mora, en la ciudad de Mérida, en Ejido, ahora aquí también en el Vigía. Con relación al decreto de extensión del estado de excepción, considera que esto no es algo nuevo para el país. No nos enrollemos con esto. En primer lugar, las garantías están suspendidas en este país desde hace mucho tiempo. Y eso lo que están haciendo es simplemente un nuevo decreto que ya existe desde enero del 2016 para crear unas condiciones absolutamente inconstitucionales de darle un cheque en blanco a Maduro. O sea que esto lo que están haciendo es renovar lo que ya existía. Y los venezolanos sabemos que aquí existe una dictadura militarista mafiosa y la única forma de sacarla del poder es de manera cívica, pacífica, decidida y firme. El recorrido se cumplió de manera pacífica por las poblaciones que visitó. Allí hizo el llamado para que se desarrollen las protestas de manera cívica. Leonardo Rodríguez, ULA Informa. El diputado de la Asamblea Nacional, William Dávila Barrios, se solidarizó con las poblaciones que se mantienen en protesta. No se trata de una reacción solamente en la capital de los estados. Antes, por el contrario, ha bajado aguas abajo en las parroquias, en los municipios. Estamos hablando de una reacción del pueblo en todo el país y eso está sincronizándose igualmente con una reacción internacional, porque desde el punto de vista internacional también hemos avanzado. Hay que ver la realidad de hace unos años atrás a lo que ha venido aconteciendo de 2 años para acá. Hemos avanzado y hoy día en la comunidad internacional hay una conciencia clara de lo que está pasando aquí en Venezuela. Pero aunado a eso, tenemos igualmente una reacción social del pueblo. De ese pueblo que sale a la calle a manifestar por la falta de medicina, por la falta de comida, por la represión social de un Estado totalitario como el que tenemos hoy día. Esas 3 acciones, la internacional, la nacional y la social, tienen que generar un producto. Y ese producto va a ser el cambio de este gobierno. Tiene que ser la reacción total de un pueblo que quiere realmente el cambio que asumió en diciembre del año 2015, cuando 14 millones de venezolanos votaron por su parlamentario. Los habitantes de Santa Cruz de Mora rechazaron la violencia con la que, según dicen, fueron reprimidos por los cuerpos de seguridad del Estado. Deploran además la situación en la que se encuentra el país. Ha sido una jornada fuerte, duro. Aquí estamos desde el 19 de abril, cuando nosotros hemos estado al frente de las manifestaciones pacíficas en nuestro municipio de Antonio Pinto Salinas. Rechazan los hechos violentos que se han dado en los municipios del Valle del Mocotíes, ya que indican que se organizan protestas pacíficas pero son alteradas por presencia de grupos externos. También expresan que se tiene una situación muy difícil en el ámbito económico. Aquí estamos pasando necesidades, no se consiguen medicinas, hay personas diabéticas, hay personas hipertensas, personas que sufren cualquier tipo de enfermedad que no consiguen los medicamentos en ningún lado. Los hospitales están en muy malas condiciones. Aquí tenemos el hospital de Santa Cruz de Mora, que supuestamente, según el gobierno, ese hospital ya fue construido en la avenida Antonio Pinto Salinas y resulta que todavía continúa allá en el sector del barrio el hospital, llamado comúnmente el hospital en malas condiciones, atendiendo a las personas con una situación tan difícil que se está viendo ahí. Este era un pueblo caficultor que nos conocían en el mundo como exportador de café y hoy día ni siquiera hay café ya para el consumo local, porque la caficultura se ha venido deteriorando totalmente a raíz de que no ha habido la debida atención a los productores del campo para mejorar el precio del café y para mejorar en cuanto a los insumos, en cuanto a lo que se refiere a la viabilidad agrícola, que está totalmente abandonada desde hace muchísimos años por falta de las políticas en beneficio de los productores de café en el municipio de Antonio Pinto Salinas. Los estudiantes también se hicieron presentes
También hicieron los reclamos correspondientes para mejorar sus condiciones de vida. A pesar de que nos dicen que la universidad es chavista, pero es la universidad, los estudiantes no. Los estudiantes, el 80% somos opositores y estamos en contra de esta dictadura, de este gobierno. Queremos recuperar nuestra democracia, queremos tener una educación de calidad y no una politiquería como han venido haciendo las autoridades de la universidad, que solamente están inculcando a los estudiantes ideas políticas. Nosotros nos vamos a mantener en la calle, de forma pacífica sí, pero de forma contundente, con un espíritu de lucha, con un espíritu aguerrido, realmente demostrando el espíritu de Antonio Pinto Salinas, el espíritu de los grandes libertadores de este país. Por eso nos mantendremos en la calle de forma pacífica, agradeciéndole a todo el pueblo de Santa Cruz de Mora, pero además siendo solidarios con grandes compañeros, luchadores del movimiento estudiantil como Carlos Alfredo Ramírez, el popular Pancho. Esperan que los reclamos realizados sean atendidos por las autoridades del Estado para que se mejoren las condiciones de los ciudadanos de la cuenca del río Mocotíes. Leonardo Rodríguez, UNE informa. El Servicio de Nutrición y Dietética del Instituto Autónomo Universitario de los Andes, junto con el Instituto Nacional de Nutrición, iniciaron la programación en el marco de la Semana Mundial de Donación del Banco de Leche. La jefa del Departamento de Dietética del hospital mencionó que el objetivo de esta actividad es promover la lactancia materna en el mundo por los beneficios e importancia que tienen en el desarrollo de los niños. Una donación de leche materna puede ayudar a salvar miles y millones de vidas en todos los niños en el mundo. Esto pues ayuda, ¿verdad? Y nos incentiva a las mamás para que den más lactancia materna. Cuando donen leche materna se evita la contaminación con los productos artificiales, ¿verdad? Y hacemos que los bebés sean mucho más sanos. La planificación abrió con una charla sobre la Semana de la Donación. Seguidamente se realizó un etiquetazo nutricional y concluirá este viernes con un taller de cocina para enseñar a las madres a hacer preparaciones con la leche materna para su bebé. Desde la Oficina de Comunicación Institucional de la Gobernación de Mérida, Isamar Prieto. La Asamblea Nacional informó que dará inicio a un trabajo que consistirá en abordar los pasos a seguir ante una posible transición democrática. Los diputados de la Unidad aprobaron la creación de una comisión que se encargará del diseño de garantías para la transición democrática. Desde este espacio empezamos a construir las garantías políticas, institucionales y jurídicas para que todo aquel funcionario civil o militar que hoy esté acompañando a Nicolás Maduro, pero que decida ponerse del lado del pueblo, se venga a acompañar al pueblo y nos ayude a liberar a toda la población de este fiasco y este fraude dictatorial. En primer lugar, transición no implica ni implicará nunca venganza. Transición no implica ni implicará nunca que haya impunidad. La transición tiene que ser marcada por la justicia y tiene que ser marcada además por el amor a nuestra patria y por la necesidad de que nosotros superemos esta pesadilla histórica y avancemos hacia la construcción de una Venezuela en donde todos puedan entrar. Que construyamos puentes, que asumimos nosotros como institución democrática que es esta Asamblea Nacional, que en este proceso de construcción que estamos desarrollando va a haber un gran movimiento que abrace, que arrope, que construya en esos abrazos la posibilidad de esperanza de una Venezuela que le está suplicando a la historia que cada uno de sus hombres y mujeres construya la Venezuela que queremos. Además, el Parlamento rechazó la última extensión del decreto de estado de excepción. Y es para profundizar la crisis económica que hoy sufre Venezuela. Para eso es lo único que ha servido el decreto de emergencia económica. Ustedes se recuerdan cuando vinieron acá y nos hablan de los 15 motores del decreto. ¿Dónde están los 15 motores? Los motores están fundidos. Entre el año 2016, enero de 2016, y ahora lo que va de mayo de 2017, hemos perdido casi 350.000 barriles de petróleo de producción petrolera, casi el 12%, y esto no tiene nada que ver con el decreto de emergencia económica. Porque aquí, compañeros, no hacía falta un decreto de emergencia económica. Aquí lo que hacía falta era un cambio de modelo económico y político para sacar el país de la crisis. Carlos Paparoni, diputado de la Asamblea Nacional, aseguró que los legisladores se mantendrán en la calle luchando para restituir el hilo constitucional en el país.
no solamente que estamos dispuestos porque estamos cansados de esta Venezuela, sino porque no conocimos otra. Cuando la revolución llegó yo tenía 10 años de edad, Olivares tenía 12, Requesén tenía 9. Cuando la revolución llegó Juan Pablo Pernalete tenía 2 años de edad, los Morochos Sánchez, quienes hoy están en el SEBIN, tenían 4 años. Cuando la revolución llegó Armando Cañizales no había nacido. Armando Cañizales nació en la revolución y fue la revolución quien le quitó la vida. Armando Cañizales no tuvo oportunidad para escoger un nuevo gobierno y es por ello que nosotros nos mantenemos y nos vamos a mantener en las calles luchando como tengamos que luchar hasta que alcancemos los sueños de libertad que hemos tenido. El gobierno de Colombia anunció que su embajador en Venezuela temporalmente no regresará a este país. La ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, María Ángela Holguín, afirmó ante el Congreso que el embajador Ricardo Lozano no retornará a Venezuela por el momento. Del mismo modo, Holguín sostuvo que solicitarán en las próximas semanas, durante el encuentro de la Organización de Estados Americanos, una reunión de presidentes de UNASUR para que se fije posición sobre Venezuela. La canciller cuestionó el papel del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Se pasó una raya, con eso hemos sido claros, con el tema del Tribunal Supremo, y de allí ya es muy difícil insistir en una situación en la que el diálogo sea lo único. Aquí hay que buscar salidas y estamos los países de la región viendo cómo se le puede ayudar a Venezuela y a los venezolanos a salir de esta crisis, dijo María Ángela Holguín. Finalmente, exhortó a los diferentes actores políticos en Venezuela a dirimir las diferencias mediante el diálogo y evitar que se continúe acentuando la violencia en el país. Según recientes reportes, el desempleo en Venezuela ha aumentado en los últimos meses. A pesar de que la data del Instituto Nacional de Estadística disponible solo hasta abril del año pasado señala que la tasa de desempleo era de 7.3%, cifras de Ecoanalítica estiman que la población desocupada es mayor. Según el más reciente informe de la consultora, entre 2000 y 2016, en promedio, 6 millones de personas estaban inactivos laboralmente. Para el mismo periodo, en promedio, 1.27 millones de personas por año estuvieron desempleadas, lo que corresponde a 10,5% de la población activa total. El índice de informalidad es un factor relevante en el reporte. Se señala que en una economía tan distorsionada, con control en precios y venta de productos, es muy atractivo dedicarse al arbitraje, sacando provecho de la diferencia entre los precios legales y paralelos. El informe también reconoce que para un empleado resulta más favorable realizar actividades sencillas en horario flexible y con grandes beneficios, antes que dedicar mayor tiempo y ganar sueldo mínimo. En las agencias internacionales de noticias, la concentración nocturna que se realizó en la ciudad capital, el despliegue de fuerzas de seguridad en el Táchira y la marcha de médicos venezolanos son las informaciones que les presentamos a continuación. En la ciudad capital, este 17 de mayo, se desarrolló la concentración nocturna por las personas caídas en las protestas que iniciaron a principios del mes de abril en el país. Hemos podido ver a gran cantidad de personas, no solo jóvenes, sino también adultos mayores que han subido a esta convocatoria de la oposición venezolana. En las imágenes de nuestro camarógrafo Ronald Pérez podemos ver también cómo vinieron con luces, como lo había convocado la oposición venezolana, muchos con velas y antorchas, subiendo a este llamado de la oposición a manifestar a una voz, alzar una voz hacia los caídos, a 46 personas, según el balance que ha ofrecido la oposición venezolana, de los 46 caídos durante los 47 días de protestas antigubernamentales que iniciaron en el mes de abril tras una decisión de la Tribunal Supremo de Justicia que les rebataba en su momento las competencias al Parlamento venezolano, y después de una convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente anunciada por el presidente Nicolás Maduro. Diferentes líderes opositores han llegado a esta convocatoria en el punto que nos encontramos del este de la capital venezolana, en Parque Cristal. Vamos a reponer más temprano palabras del diputado Freddy Guevara, quien es vicepresidente también de la Asamblea Nacional. Hay muchos tipos de protestas. Hay protestas que tienen que levantar conciencias. Por ejemplo, la marcha de los abuelitos. Hay protestas que tienen que dar un mensaje. A veces la gente piensa que lo simbólico no importa. Y ustedes
Ustedes no tienen idea de cuánto impacto generó, por ejemplo, la movilización de los músicos, cuántas conciencias no se levantaron. Hay protestas que son demostración de fuerza. Nuevas razones señala la oposición tiene para continuar en las calles demandando un cambio de gobierno a través de unas elecciones generales. Luego de saqueos que se registraron en el estado Táchira, el gobierno nacional anunció el despliegue de fuerzas de seguridad en la región. Completamente saqueados. Así quedaron unos 20 comercios en la ciudad venezolana de San Cristóbal. La capital del estado de Táchira, fronterizo con Colombia, vivió disturbios la noche del martes a miércoles tras las protestas opositoras contra el presidente Nicolás Maduro. ¿Qué podemos esperar? Justicia. Justicia en Venezuela no hay. Aquí se acabaron las autoridades, aquí autoridades no hay. Aquí hacen y deshacen en el pueblo, acaban con todo y aquí no hay guardia, aquí no hay policía, aquí no hay ejército, aquí no hay nada. ¿A quién vamos a llamar? Los disturbios en Táchira dejaron además 2 instalaciones policiales quemadas en las localidades de Cárdenas e Independencia. Asimismo, falleció un joven de 15 años, elevando a 43 la cifra de muertos en las manifestaciones que se extienden desde hace 7 semanas. El gobierno ordenó militarizar la región para aumentar la seguridad. Ya he ordenado el traslado de 2.000 guardias nacionales a esa entidad. Y he ordenado trasladar también 600 tropas de operaciones especiales para cumplir con esta segunda fase del Plan Zamora. Desde el 1 de abril, los contrarios a Maduro han protestado por la grave crisis política, económica y social, manifestada en una grave escasez de alimentos y medicinas, la inflación más alta del mundo y una criminalidad desbordada. Médicos venezolanos marcharon por las calles de Caracas manifestando su apoyo y rechazo al gobierno nacional. Los trabajadores de la salud de Venezuela se tomaron las calles de Caracas para manifestarse a favor y en contra del gobierno del presidente Nicolás Maduro. La plaza de Morelos, en el centro de la ciudad, fue el escenario para que los favorables al gobierno protestaran y se dirigieran al Palacio de Miraflores. Que si es necesario, como el Che Guevara, dejar las batas y agarrar los fusiles para defender la revolución, aquí está esta brigada de médicos. Por su parte, los opositores se congregaron en la Candelaria, en el centro de Caracas, y buscaron movilizarse hacia el Ministerio de Salud, pero un cordón de la Policía Nacional Bolivariana impidió su paso. Aida Cabrera, del Colegio Farmacéutico del Distrito Capital de la Universidad Central de Venezuela, hizo parte de este conglomerado. Porque ya estamos cansados de que nuestros pacientes fallezcan, no mejoren por falta de medicinas y de insumos. ¿Okay? Porque ningún paciente de enfermedades crónicas, pacientes en hospitales, no hay medicamento. Eso es la realidad de este país. Esta manifestación opositora forma parte de la agenda de protestas que la oposición venezolana lleva a cabo desde hace mes y medio en contra del gobierno de Maduro, algunas de las cuales han degenerado en hechos violentos que han saldado con 44 muertos y cientos de heridos y detenidos hasta la fecha. Mientras los venezolanos siguen en las calles protestando, la extensión del decreto de emergencia económica sigue en la palestra pública. El gobierno de Nicolás Maduro no retrocede y amplió el estado de excepción y emergencia que le permite suspender todas las garantías constitucionales. Una campaña, una jornada nacional e internacional de lucha contra el odio fascista, de justicia contra las amenazas a la familia venezolana. Sus esposas, sus mujeres, sus madres también están aquí pidiendo por ustedes, pidiendo por la libertad, pidiendo por la democracia, pidiendo por nuestra familia. Yo quiero que mis hijos crezcan, que no los mate la represión. Cada día son más impresionantes las imágenes de las protestas opositoras que, a pesar de la desmedida y brutal represión oficialista, no merma los ánimos, en particular de mujeres, ancianos y jóvenes que parecen dispuestos a seguir muriendo con tal de lograr un cambio de gobierno. Simplemente somos estudiantes, necesitamos libertad. Aquí la gente se está muriendo de hambre. Y literalmente es verdad, en medio de las protestas, los colectivos armados desplegados por Nicolás Maduro no solo van asesinando a opositores, sino también van destrozando casas particulares y negocios, acrecentando la ya aguda escasez de alimentos, medicinas e insumos. Estamos protestando por todos los muertos que han pasado, estamos protestando porque estamos cansados de este gobierno. La Organización de las Naciones Unidas discutió la crisis en Venezuela sin llegar a acuerdos hasta el momento.
En un hecho histórico, el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, a petición de Estados Unidos, se reunió este miércoles en una sesión cerrada e informal para tocar el tema de la situación de Venezuela. No estamos de parte de la oposición o del presidente Maduro, estamos de parte del pueblo venezolano. Estamos diciendo que se demuestre respeto al pueblo venezolano. Necesitan tener elecciones libres y justas. Necesitan asegurarse de liberar a todos los presos políticos. La situación humanitaria necesita ser tratada, ya que no hay medicamentos. Están empezando a quedarse sin comida. Hay serios problemas que estamos viendo en términos de la problemática humanitaria. Ellos necesitan respetar la Constitución y permitir que la Asamblea Nacional continúe. Nosotros estamos preocupados porque los Estados Unidos intenta traer temas bilaterales con nuestro país a instancias multilaterales. Lo ha hecho en la OEA y lo intenta hacer en la ONU, en ambos casos sin éxito. Pero la crisis de Venezuela no es un tema bilateral, aunque según el presidente temporal del Consejo de Seguridad del organismo, el embajador uruguayo Elvio Rosselli, el tema de Venezuela no está en la agenda y tras la reunión, esta situación no ha cambiado. El Consejo no ha adoptado ninguna decisión. No está y por el momento, a mi juicio, no tiene por qué estar. Hubo una preocupación manifestada por varios de los estados, entre ellos el Uruguay, sobre la situación en Venezuela, pero no vemos... Uruguay prefiere, como dije, volver a mantener esto en aquellos organismos que... A ver, en todas las crisis, no solo en América Latina, en todas las crisis, quienes mejor lidian con la situación son los organismos regionales. Aún así, Haley indicó que más allá de incluir el tema de Venezuela en la agenda, su objetivo es prevenir que la situación alcance niveles aún más severos en ese país. Es para conminar al presidente Maduro a respetar a su gente y que se dé cuenta, porque mientras estábamos en la reunión, recibimos un reporte en el que se indicó que 2.600 tropas más fueron enviadas a la región occidental para tratar de contener a los manifestantes. La situación no está mejorando, está empeorando y lo que estamos tratando de decir es que la comunidad internacional debe pedir que se respeten los derechos humanos del pueblo o esto va a ir en la misma dirección que hemos visto ir a tantos otros. Tras la reunión, los miembros del Consejo de Seguridad indicaron que seguirán de cerca el encuentro de cancilleres de la OEA el próximo 31 de mayo. El Congreso de Colombia plantea llevar al gobierno venezolano ante la Corte Penal Internacional. Estamos viendo más de 36 personas asesinadas en el último mes en todas estas protestas. Estamos viendo miles de detenciones sin orden judicial y además llevándolos a guarniciones militares. Estamos viendo persecución de segmentos de la población, estigmatización. Estamos viendo el preámbulo de lo que han sido expulsiones forzosas de personas del país. Y además estamos viendo la configuración de principios de genocidio y obviamente lo que serían principios de crimen de apartheid. Todo esto está debidamente documentado y lo hemos presentado en un documento, en una especie de denuncia, de la cual ya tenemos cerca de 70 firmas de senadores de Colombia. Esperamos en la tarde de hoy recabar un poco más y poderla llevar ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional pidiendo que se abra la observación permanente a Venezuela y en segundo lugar que haya méritos para iniciar una investigación formal contra Nicolás Maduro por todos estos crímenes y que este sea un mecanismo eficaz ante todo este despliegue de tiranía y de persecución a la expresión libre y democrática de un pueblo. Aquí se han quedado en los discursos diplomáticos, en los pronunciamientos a través de comunicados, pero yo recuerdo que este era un continente donde por mucho tiempo había líderes democráticos que defendían el sistema de expresión libre de la ciudadanía y denunciaron las grandes dictaduras del continente. Y aquí lo que estamos viendo es que nos hemos quedado en las discusiones multilaterales, pero aquí hay un mecanismo eficaz porque Venezuela es signatario y ratificó el Estatuto de Roma, de manera que si hay algo que pueda ser concreto y que pueda servir para exponer ante la comunidad internacional todos estos crímenes lamentables, es esta denuncia ante la Corte Penal Internacional. En nuestra sección La Pregunta del Día, anteriormente les habíamos consultado.
¿Cuál cree usted sea la razón para que el presidente de la República haya extendido el estado de excepción? ¿Controlar la población, fortalecer la economía o fomentar la paz? Participaron 147 personas y los resultados quedaron expresados de la siguiente manera. Controlar la población, 97%. Fortalecer la economía, 2%. Y fomentar la paz, 1%. En esta oportunidad la pregunta es, ¿qué se busca con la anulación de pasaportes a figuras de la oposición? ¿Restringir sus derechos o evitar intervención extranjera? @ula_tv es nuestra cuenta en Twitter y está a disposición de todos ustedes para que interactúen con nosotros. Antes de despedir, en esta oportunidad queremos agradecer todo el cariño que expresan ustedes hacia nuestro canal y hacia nuestro noticiero. Queremos agradecer también en esta oportunidad a Juan Torrealba, quien a través de nuestra cuenta en Twitter nos envió este mensaje. Eternamente agradecidos por estar junto a los justos en estos momentos de historia. Gracias, Dios los bendiga. Solo queremos decirles que nuestro trabajo es por y para ustedes, y con ustedes es nuestro compromiso. Los dejamos con este pensamiento de Osho. Sé bueno a causa de tu energía, nunca seas bueno a causa de tu debilidad. Como siempre, la invitación es cordial para que nos acompañen en nuestras emisiones, recordándoles que son de lunes a viernes a las 8 de la noche con reposición a las 6 de la mañana. Continúen con nuestra programación por ULA TV, al servicio de la libertad.